Nos queda muy poco tiempo, pero vamos directamente a Los Ángeles con nuestra compañera Jacqueline Hurtado. Ella tiene reacciones de la gente en la calle, en Los Ángeles. Bienvenida, Jacqueline, adelante. Hola, Yone, así es. Muchas personas aquí en Los Ángeles están lamentando la muerte de ese gran comediante. Una de las personas que se encuentra conmigo es Luis García, que dice que le sorprendió la muerte de este comediante mexicano, Roberto Gómez Bolaños. ¿Dónde se encontraba, señor, cuando escuchó la noticia? Venía yo manejando y me entristeció mucho la noticia. No lo creía yo, pero ya después, al paso del tiempo, la fueron confirmando y la verdad me siento triste porque perdí a uno ahora sí que de mis ídolos cómicos. ¿Qué es lo que más admiraba de este personaje? La sencillez, el humorismo blanco que tenía. Nunca les escuché decir una mala palabra y así nos hacían reír. Y así crecimos con la vecindad del Chavo. Y usted me estaba comentando que usted migró a este país hace más de 20 años y el primer programa que usted vio fue El Chavo del Ocho. ¿Qué es lo que recuerda en ese entonces? Pues sí, recuerdo que llegué a una casa de familia de gente de Colombia y que cuando sintonizaron la tele, el primer programa que yo vi aquí fue El Chavo del Ocho. Fue la vecindad del Chavo del Ocho y lo llevo con un gran cariño y un gran recuerdo y créeme que sí me duele la pérdida de don Roberto Gómez Bolaños. ¿Hay una frase que siempre va a vivir en su corazón de este gran personaje? Así es, la que decía, síganme los buenos y yo quisiera hacer un llamado a la comunidad porque tengo la idea de hacerle una estatua aquí a don Roberto Gómez Bolaños, claro, con la ayuda de la Plaza México, con quien hablaré con ellos para que se sume a ese esfuerzo que vamos a hacer y vamos a pedir llaves de cobre de bronce a la comunidad para hacerle su estatua y que quede un buen legado acá. Pues muchas gracias, señor. Y aquí nosotros estamos todavía en esta plaza donde muchas personas dicen que están lamentando la muerte. Era un personaje muy querido que hace unos años se lanzó una línea de juguetes aquí en Estados Unidos con la serie de este personaje. Así que muchas personas dicen que están muy tristes el día de hoy. Ahora regreso contigo, Johnny.